abriendo caminos, sembrando mejores destinos, con pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién dirá a estos hombres tan desesperados? Sus matrimonios acabados. Ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame hoy. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, sí, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesta a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, sí, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, sí, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres esforzados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Muy buenas tardes, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos de valor, porque una persona de valor es una persona esforzada y lo que hacemos en cada día de nuestra vida es buscar en oración, buscar el rostro en su palabra para que podamos ser esforzados y así tener el valor, porque el valor no está en nosotros mismos, sino en aquel que dio la vida por nosotros, nos da el valor que hoy nosotros tenemos y damos gracias al Señor. Queremos dar las gracias al único y sabio Dios, nuestro Rey, el cual nos sustenta y nos fortalece para poder desarrollar cada día nuestros servicios para el Señor. Sabéis que hoy ha sido un día en el cual han subido tanto los contagios como también han subido levemente el índice de muertes. Eso es como consecuencia de que está habiendo un poco más de movimiento en esta fase 0 que nos encontramos de la desescalada. Actualmente, según los datos oficiales, hay 219.329 personas que han sido infectadas desde el día que comenzó la pandemia. Más de 25.000 personas, 25.613 han fallecido y
123.486 personas pues se han recuperado. Entre las personas fallecidas, como ya sabéis, y el pastor Tony ayer lo compartió en la palabra, el hermano Tom de la iglesia de Valleca pues ya partió a la presencia del Señor, y desde aquí, como ayer también se hizo, queremos hacer extensibles nuestras condolencias a Luz, que es la viuda, y también a toda la familia, para que retransmita y reciba todo nuestro cariño y amor en estos momentos de dolor y también de esperanza, porque sabemos que los que estamos en Cristo estamos siempre en victoria. Sea que superemos este coronavirus, como muchos lo han pasado y así han testificado, como otros que no lo han pasado, porque no habrá virus que nos pueda separar de nuestro Creador, Dios Todopoderoso. Algunos son llamados ante su presencia y acudimos, y otros todavía no ha llegado el tiempo. Lo que tenemos claro los hijos de Dios es que, sea cual sea la circunstancia, nosotros estaremos siempre confiados en el Señor. También deciros, hermanos, que si todo transcurre con normalidad y el sábado, tras la conferencia de prensa que dará el presidente del gobierno, Madrid pasara a la fase 1, eso significa que podríamos nosotros abrir nuestro lugar de culto a un porcentaje del aforo de un 30%, sabiendo de que vamos a tener restricciones, pero podríamos desarrollar nuestros cultos. Seguiríamos emitiéndolos a través de internet como lo estamos haciendo, no cambiaría absolutamente nada. Lo único que cambiaría es la ubicación física y la posibilidad de que muchas personas que puedan asistir a nuestros cultos de oración y también a nuestros cultos dominicales. Durante la semana iremos informando cómo va evolucionando y finalmente el domingo, día 10, en nuestro culto de resurrección, confirmaremos si ha sido así posible el poder el día 12 de mayo, que sería martes, celebrar nuestro primer culto de oración, sabiendo de que el lunes 11, si pasamos a la fase 1, tendremos un tiempo de limpieza y de desinfectar la congregación, porque nos lo piden para poder reabrir nuestro lugar de culto. También deciros que hemos podido escuchar en estas últimas horas al pastor Tony con el pecado de David, una palabra de mucha bendición, y también al hermano Miguel hablando de que la bendición está más allá del miedo, ¿verdad? Y cómo debemos de afrontar el miedo. Damos gracias al Señor por cada uno de los hermanos que han compartido la palabra. También deciros que ya hemos comprado como congregación 1000 mascarillas, 2000 guantes y 5 litros de hidroalcohol. Le damos gracias al Señor por Ryan, este joven que trabaja en Amazon, ha podido permitir que el trámite sea mucho más rápido y que en esta misma semana podamos tener todas las cosas para que, en el caso de que pasemos a la fase 1, podamos disponer de estas unidades para ofrecer a las personas que asistan a la congregación. Aunque vamos a insistir mucho a que cada persona pueda traer sus propios guantes y su propia mascarilla, con el propósito de que cuando se agoten las unidades, porque no son ilimitadas, sino que son limitadas, pues las personas podamos tener siempre de reserva para ofrecer a aquellos que no tengan esa disponibilidad. También damos gracias a Dios por la vida del hermano Héctor Lemos, que justamente él, trabajando en el tanatorio, como sabéis, de Parla, pues ha podido conseguir 2 desinfectantes. Hemos podido comprarlo a un costo mucho más bajo de lo que realmente cuesta, porque como sabéis, en todos los cultos, antes de empezar, hay que desinfectar el auditorio y al concluirlo también. Y los domingos, antes del primer culto, habrá que hacer lo propio, y después del segundo culto también. Y en medio de los 2 cultos que haremos los domingos, también desinfectaremos. Y todo eso ya se ha comprado. Hemos invertido un dinero en ello, pero era necesario, porque sea para el día 11 de mayo, fase 1, o sea para dentro de 2 o 3 semanas, sea cuando sea el tiempo, lo tendremos que hacer. Y porque la iglesia tiene que ser un lugar de testimonio y ejemplo, cumpliendo con las normas sociosanitarias que nos van a recomendar y que nos van a imponer desde el gobierno de España. También hoy hemos recibido la llamada de un hermano de la prisión de Aranjuez, el hermano Natanael, que ya le han dado la libertad y ella está con su familia en casa, está muy contento y feliz. Y damos las gracias al Señor por cada una de las oraciones que hemos hecho por él, que Dios ha permitido que él pueda hacer este tiempo en prisión y que Dios pueda restaurar
usar su vida. Gloria al Señor, porque en tiempos de desierto, como es estar en una prisión, para él ha sido un oasis en su vida espiritual. Cuando ya estemos en nuestros horarios habituales, con nuestros cultos, sin ningún tipo de restricciones, lo invitaremos para que un día venga y nos cante una alabanza y podamos conocer cómo Dios ha hecho la obra en la vida de este joven llamado Natanael. También deciros que tenemos noticias de nuestra hermana Matilde en Bolivia. La hermana Francis Rayo ha podido localizarla, gloria a Dios por eso, porque me consta que muchos hermanos le han intentado llamar a través del WhatsApp, incluso nosotros también lo habíamos hecho en varias ocasiones, pero nunca habíamos podido tener una respuesta. Parece ser que haya estado malita, no sabemos si ha sido por el coronavirus, pero por ese motivo no ha podido responder, pero la hermana Francis Rayo pudo hablar con ella esta misma semana, el domingo nos lo comunicó por la tarde y manda muchos saludos para toda la iglesia y muchos besos, por lo tanto recibir el cariño de nuestra hermana Matilde Leaños en Bolivia. También, hermanos, deciros que hemos recibido hoy mismo la notificación del canal de Isabel II. Como sabéis, hace 2 semanas os informamos que habíamos solicitado el que por el estado de alarma la iglesia al estar cerrado, eso supone que hay una serie de gastos que nos están cobrando como consecuencia de que, aunque esté el local cerrado, siga habiendo unos gastos, ¿verdad? Pues mandamos una solicitud al canal de Isabel II y nos lo han aprobado. Por lo tanto, durante los próximos 6 meses no vamos a dejar de pagar, no, vamos a pagar menos, que es otra cosa muy distinta. Pero gloria a Dios por eso, porque Dios cuando abre la puerta, ningún hombre la puede cerrar, ¿verdad? Por lo tanto, damos gracias al Señor por el propietario del local, que mientras dure el estado de alarma, sabemos que Él no iba a cobrar el alquiler, y ahora con el canal de Isabel II damos gracias al Señor que nos han bonificado para no pagar tanto de agua como estábamos pagando, sabiendo de que el local estaba cerrado. Así que eso son buenas noticias y le damos gracias al Señor por eso. Y también deciros otra noticia más. Este mes ya nuestros niños de Guatemala están dentro de nuestro apadrinamiento. Este mes ya hemos hecho el primer ingreso al niño y a la niña que tenemos en Guatemala, y en breve os daremos noticias. La hermana Giselle estará informando a través de un audio cuando ella tenga ya la información concreta con la hermana de World Vision, Nieves, que es la responsable, y podremos informar de estos 2 nuevos niños que tenemos. Por lo tanto, podemos decir que a pesar de las limitaciones que podamos tener, la obra del Señor sigue extendiéndose, y bendito sea el nombre del Señor. Lo que nos ahorramos en el agua, nos lo gastamos en niños apadrinados. Gloria al nombre del Señor, porque la iglesia son personas, no son ladrillos, y damos gracias al Señor por eso. Os invito ahora a que podáis abrir vuestras Biblias en el libro de Hebreos. Libro, más bien carta, epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Hebreos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Hebreos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por algunos, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos entonces a orar, vamos a alabar a Dios con esta primera alabanza y publicaremos los primeros motivos de oración por los cuales vamos a tener como congregación este tiempo de búsqueda en oración delante de la presencia del Padre. Señor, en esta tarde te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Sabemos que no hay nada que se escape de tu control, Señor. Que tú tienes, Señor, el dominio absoluto, Señor. Y nuestra confianza y nuestra
te glorificamos, Señor. Invocamos tu nombre en esta tarde. Paséate con libertad, Señor, para que en cada alabanza, en cada testimonio, en cada lectura de la palabra, en la meditación, en la memorización de las Escrituras, Señor, oh Padre, tú seas hablándonos, Señor. Padre, quita toda distracción, Señor. Que las personas que hoy se conecten, Señor, puedan prestar atención, Señor, a lo que tú quieres transmitirnos a nosotros como pueblo tuyo. Gracias, Señor, porque no solamente vivimos confinados, vivimos confiados en ti, Señor, confiados en tu palabra, confiados, Señor, oh Padre, en la certeza de que lo que tú haces, Señor, oh Padre, tiene propósito, Señor, y va más allá de lo que nosotros podemos ver y entender. Toda la gloria y toda la honra sean al Rey. Tú eres nuestro Salvador y sé moviéndote con libertad en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. No hay mejor lugar, mi Cristo, donde yo puedo habitar. En tu presencia, mi Dios, me rindo, es donde quiero estar. Te doy mi ser, en mi vida tú eres Rey. Te amaré y cada día
Pues vamos a orar porque sabemos todos que si no hay una vacuna que pueda contrarrestar todos los estragos que está produciendo el COVID-19, la nueva realidad que nos toca vivir va a ser tan nueva y tan larga en el tiempo que vamos a tener que adaptar muchas cosas de las que antes hacíamos y ahora no vamos a poder hacer. Por lo tanto, oremos por esa vacuna. Oremos también por tantas personas que la necesitan porque sin ella su salud corre grave peligro. Y también para que el Señor dé sabiduría a los científicos y a las farmacéuticas para que llegado el encuentro de esa vacuna, como algunos países dicen que están muy cerca de conseguirla, pues no pueda eso ser un motivo de comercio y para ganar dinero, sino un motivo para salvar vidas. También vamos a orar por los afectados del ERTE. Me consta que hay personas que todavía no han cobrado su ayuda, la ayuda que el gobierno ha prometido. Hay otros que sí, desempleados que ya la han cobrado, pero hay otros que todavía no la han cobrado. Oremos para que el Señor provea para sus necesidades. Oremos también por los hermanos que se están recuperando. Muchos de ellos están mejor, pero seguimos orando porque sabemos que según las pautas médicas el COVID-19 puede desaparecer y luego vuelve a dar la cara. Por lo tanto seguimos orando por Miguel, por Fran, por Luis Rodríguez, por Laura, por Melania, por Cecia, su bebé, por José Román, por Dioneris y por Luz Marina. Y también vamos a orar por Dilcia. Dilcia es nuestra hermana de la congregación. Ella es alta, con los ojos claros, ella es muy rubia y ella nos pide oración por su hija, por el hijo de su prima que está ingresado en la UCI en el Gregorio Marañón. No nos ha dado el nombre, pero sí nos ha dicho que es un hijo de su prima y que está ingresado y que necesita de nuestras oraciones. Por lo tanto, nosotros no sabemos el nombre, pero el Señor sí lo sabe. Por lo tanto, oremos en el nombre de Jesús por estos motivos. Una vez más, Señor, por poder estar aquí, Señor, y poder alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta vacuna, Señor, que ahora, Señor, los científicos, Señor, están intentando encontrar, Señor, que tú cuides y guardes, Señor, cada una de sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú los has puesto ahí, Señor, para que puedan encontrar, Señor, esta vacuna, Señor, que sana, Señor, este virus, Señor, esta pandemia, Señor, que está habiendo, Señor, en el mundo, Señor. Muchas gracias, Señor, porque estás ahí, Señor, porque, Señor, tú pones, Señor, gente, Señor, en todo momento, Señor, que cuide, Señor, a estos científicos, Señor, en el proceso, Señor, en la administración, Señor, de esta vacuna cuando se encuentre, Señor, en todo momento, Señor, que estés con ellos, que les des sabiduría, Señor, para poder encontrarla, Señor, y luego, Señor, hacer lo correcto con ellas, Señor, y no utilizarlo como algo comercial, Señor. Muchas gracias, Señor, por cada una de las personas, Señor, que, Señor, ahora mismo, Señor, están sufriendo, Señor. Sabemos que tú estás con ellas, Señor, y que tú cuides y guardes, Señor, a cada una de estas personas, Señor, y la vacuna, Señor, que se está intentando encontrar en el nombre de Jesús. Amén. Padre, quiero poner en tus manos, Señor, a las personas que en este país, más de 5 millones de personas están desempleadas, no tienen trabajo, Señor, oh Padre. Gracias porque muchas de ellas han podido recibir una ayuda, un subsidio, Señor, pero otros todavía están a la espera, Señor. Te suplico, Señor, que agilices todos los trámites para que en cada hogar, Señor, en cada familia que pueda estar pasando por un momento crítico, Señor, económico, Señor, sea de salud o sea, Señor, oh Padre, de alimentos, Señor, que tú seas levantando, Señor, y proveyendo todo lo que esa familia necesita, Padre. Sabemos que cuando Israel caminó por el desierto, Señor, tú mandaste, Señor, codornices para que su pueblo comiera carne, Señor. Y cuando tenían necesidad de pan, tú mandabas pan, Señor. Padre, te suplicamos que tengas misericordia, Señor, de tantas personas, Señor, que puedan estar dependiendo de este subsidio para que puedan recibirlo, Señor. También, Señor, oh Padre, por los hermanos de la congregación, Señor, que pueden tener algún tipo de síntomas, Señor. Te pedimos para que Miguel, que ha tenido problemas en su respiración, pueda, Señor, oh Padre, desaparecer todo este malestar. Por Fran, que se encuentra ya mucho mejor, se está recuperando, Señor, gracias por su vida. Sigue derramándose sobre su cabeza, Señor, oh Padre, sobre su cuerpo.
por Luis, Señor, que sigue de baja, que tú seas guardándolo, Señor, Padre, cuidándolo grandemente, Señor. Por Laura, Señor, gracias porque ella está mucho mejor. Por Melanie y Cecia, Señor, Padre, que tú seas cuidando a esta madre y a esta niña, Señor. Y también por José Román, Señor, para que tú quites, Señor, todo lo que su organismo pueda producir, que pueda contagiar este virus para que pueda desarrollar su profesión. Cuida también a Dianeri, Señor, y a Luz Marina, Señor. Guárdalos grandemente, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre sus vidas, porque tú eres un Dios de poder, un Dios de salud y de sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Padre, y venimos también a pedir por el hijo de la prima de Alicia, Señor. Nosotros no le conocemos, Padre, pero tú sí, Señor. Y por encima de todo, solamente tú sabes, Señor, si él ha tenido, Señor, un encuentro contigo, Señor, o no, Padre. Tú visitándolo en esa UCI, Señor, en esa cama de hospital, Señor. Que él pueda tener ese encuentro y pueda recibir de parte de ti, Señor, la salvación, Padre, y la sanidad. Señor, que pueda levantarse de ahí, Señor, que pueda sanarse, Señor, que pueda dar testimonio y ejemplo, Señor. Y que tú, Señor, tengas una misericordia a esta vida, mi Rey, para que, Señor, una vez, Señor, sanada, Señor, pueda dar testimonio de tu grandeza, Señor, a aquellos que no te conocen, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero. Pierdo la esperanza. Muere el anhelo. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero. Pierdo la esperanza. Muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras, ¿cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Y en este mismo espíritu y en la misma comunión vamos a seguir orando. Tenemos que orar porque la desescalada tenemos que estar preparados como sociedad y como iglesia. Veo que mucha gente pues no respeta las normas y eso va a traer muchas dificultades a la hora del desarrollo de nuestra nueva normalidad. Pero de la misma forma que lo puedo ver en las calles, cuando ayer, por ejemplo, fuimos a pasear a las 8, Rocío y yo, para saber cómo estaba la situación, veíamos que había personas que respetaban las cosas, las indicaciones que se habían dicho, y otros pues no la tenían tanto en consideración. Oremos por nuestra sociedad porque necesitamos ser cívicos, porque nuestra libertad se acaba donde empieza el otro.
Y esta enfermedad a lo mejor a mí no me va a afectar de la misma manera que una persona vulnerable, pero por amor al vulnerable yo necesito cumplir con unos mínimos, ¿verdad? Pues lo mismo nos va a pasar en la iglesia nos va a pasar lo mismo y tenemos que salvaguardar la seguridad y la salud de las personas, y más que estamos en un lugar amplio, pero sigue siendo un lugar cerrado. Por lo tanto, oremos para que el Señor nos dé sabiduría como sociedad y como iglesia. Vamos a orar por nuestras embarazadas. Keila ya está a punto de dar a luz, es decir, dentro de poquito oremos por ella, intensifiquemos nuestras oraciones, porque sabemos que si de aquí al 13 de mayo no da a luz de manera natural, tendrá que ir al hospital y pues tendrá que dar a luz. Estemos orando por ella y por Sofía, su bebé, por Marta Cecilia, por Yadira, por Yacaira, por Piedad, por Vanessa y por Cristel. También oramos por los familiares con síntomas o que han podido ser infectados. Ahí tenemos a Luis, Juliana, Benigno, Paola, la mamá de Melissa, Adrián, Yajaira, la madre de Liselena, Nelly Jesús, que ya salió de la UCI, damos gracias, el hijo de Katy, Marcio, sus familiares, el jefe de Verdenes, Sergio y Cristina, Joel y Ágata, la niña de 8 años que también salió de la UCI. Y también vamos a orar de manera especial, hermanos, por nuestra familia querida que se encuentra en la comunidad cristiana de Benecer de la Villa de Vallecas, de Tom. Sabemos que Tom ya él está hoy riendo, aunque muchos aquí en la tierra lloran por su pérdida, pero eso es parte de la vida, que sabemos que tenemos que ser llamados por el Señor y un día partiremos toda esta tierra. Pero aquellos que nos quedamos aquí, nos quedamos con la tristeza de saber que no volveremos a ver a nuestro hermano hasta el día que el Señor nos lleve todos delante de su presencia. Por lo tanto, oremos por el Consuelo y la familia completa de Luz y sus familiares. Oremos entonces, hermanos. Quiero poner en tus manos, Señor, a nuestras hermanas embarazadas de la congregación. Cuídalas tú, Señor, oh Padre. Sabemos que ellas están, Padre, en un momento delicado, Señor, donde están gestando a sus bebés, Señor. De manera especial quiero orar por Keila, que ya está en su etapa final, Señor, del embarazo, y que dentro de poco pues podrá ver a Sofía y nosotros podremos ver, Señor, también a este bebé, Señor. Que seas tú cuidando a la mamá y a la niña, Señor. En el tiempo de la gestación, en el tiempo del alumbramiento, Señor, que seas tú guardando su salida y su entrada, Señor. No permitas que durante el parto haya ningún tipo de complicación, Señor. Y que nosotros como iglesia, Señor, estemos atentos, Señor, oh Padre, preocupándonos sabiendo de que si cuidamos a los más pequeños como si lo hiciéramos a ti, Señor. Cuida a Marta Cecilia, a Pedro, a Joel Andrés, a Yadira, a su bebé, a Jorge, Señor, a Yacaira, al bebé, Padre, a Yamila, a Yamil, Señor, oh Padre, Señor, ven a Salvador, cuida a Piedad, Señor, a Andy, Señor, a Vanessa, a Cristel, a cada uno de ellos, Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa, Padre. Y también quiero poner en tus manos, Señor, la familia, Señor, de Lucita, Señor, y Keila, Señor, oh Padre, y cada una de ellas, Juanita, Padre, que, Señor, sabemos que están tristes, Señor, porque Tom ya descansa, Señor. Sabemos, Padre, que ha sido una situación bastante difícil para la familia, para la congregación, pero también reconocemos tu soberanía, tu poder y el consuelo que tú sabes dar, Señor. Padre, tú eres quien seca nuestras lágrimas, tú eres quien cambia nuestra tristeza en danza, Padre. Por eso, Señor, fortalece tú esta familia, Señor, sabiendo de que nuestra esperanza es que un día volveremos a vernos en el reino de tu Padre. A ti sea la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Padre, y venimos también a pedir
Señor, muera también, Señor, y no tengan, Señor, la capacidad de infectar a otros tampoco, mi Rey. Fortalécelos, Señor, ya que, Señor Jesucristo, este virus deja, Señor, agotamiento, Señor Jesús. Dale nueva fuerza, dale, Señor, amor, Señor, para ti y para con los demás, Señor. Y Padre Santo, que esta experiencia les haya valido, Señor, para reflexionar, Señor, sobre sus propias vidas, mi Rey. Padre, te bendigo sobre las vidas de todos, Señor, Padre Santo, y te pido que sigas haciendo tu obra en el nombre de Jesús. Amén. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia y tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autor y dador de la vida eres tú. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, te ofrezco mi vida en adoración. Me rindo ante ti, postrada a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, te ofrezco mi vida en adoración. Me rindo ante ti. Seguimos rendidos ante la presencia del Señor en oración y vamos a orar por todas las familias que han podido perder un ser querido en general. También vamos a orar por los pastores, hermanos, porque ningún pastor de los que conozco sabe lo que es pastorear en una pandemia y es complicado, y mucho menos cómo ahora afrontar esta nueva desescalada. Oremos por ellos, porque necesitamos sabiduría todos para afrontar esta nueva realidad y hacerlo sabiamente como congregación. Por lo tanto, hermanos, tengamos paciencia, tengamos también consideración y oremos por nuestros pastores como nos enseña la palabra del Señor. También vamos a orar por nuestros mayores, Jorge, Iris, Norlinda, Mariana, Rosa, Tania, Teresita, que ayer estuvimos hablando por teléfono. Damos gracias al Señor que se encuentra mucho mejor de sus articulaciones. Gladys López, Isolina, Maricruz, Estela, Anunciata, el pastor emérito Joaquín, Marisol, Irene, Yolanda, Silvia, Ana María, Mariano y tantas personas que están dentro de esta tercera edad, para que el Señor los cuide. Y también oramos, le damos gracias al Señor por los que ya han recibido el alta, ¿verdad? Ya están trabajando. Me decía ayer Cintia que Miguel Ángel ya prácticamente está trabajando todos los días en su horario habitual. Damos gracias
por ella, por Miguel Ángel, por Gladys, por la pastora Raquel, por Marisa, por Cintia, por Jean-Pierre, por Evelyn, por Carlani, por Leslie, por Marisa Ruiz, por Ana María Morales, por Marta, por Luis y por Samuel y por tantos hermanos que ya están de alta y están trabajando. Damos gracias al Señor por sus vidas. Por lo tanto, hermanos, oremos. Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti en esta tarde, Padre. En primer lugar, Señor, pidiéndote consuelo, Señor. Hay muchas personas que a día de hoy siguen falleciendo, Señor, e incluso hoy han fallecido más que en el día de ayer y en el fin de semana, Padre. Te suplicamos por los familiares que han perdido, Señor, a ese ser querido. Señor, si tenerte a ti, Señor, y ver a nuestro ser querido fallecido nos entristece, no me quiero imaginar, Señor, las personas que pierdan un ser querido y no te conocen, no tienen esperanza, no tienen razón de vida. Señor, oh Padre, viven, Señor, oh Padre, pensando que el trabajo, la economía, Señor, o la comodidad social o el bienestar son sus propios desafíos y objetivos en su vida, Padre. Te pido, Señor, que tengas misericordia y que fortalezcas, Señor, las personas que han podido perder ese ser querido, que tú estás guardándolo, Señor, porque cada día sigue muriendo gente, Señor. Cuida también, Señor, oh Padre, las familias pastorales, Señor. Hay tantos pastores, Señor, oh Padre, que si los nombráramos uno por uno, Señor, estaríamos toda la noche, Señor. Pero, Señor, sabemos que es una situación difícil. Nos cerraron la iglesia, Señor, oh Padre. Ahora posiblemente podamos abrirla, pero con muchas restricciones, con muchas normas, con muchas medidas de precaución, de seguridad, de salud, Señor. Sabemos, Padre, que no va a ser fácil, sabemos que decisiones que pueden ser, Señor, oh Padre, difíciles, Padre, algunos, Señor, oh Padre, que querrán una cosa, otros que querrán otra, Padre. Danos sabiduría, Padre. Danos sabiduría porque realmente, Señor, la iglesia es tuya, no es nuestra, Señor. Y lo que queremos, Señor, es que las personas tengan la oportunidad de congregarse, de buscar tu rostro en comunidad, Señor, de adorarte, Señor. Que aquellas que están en riesgo de vulnerabilidad, Señor, oh Padre, o los niños que no tienen esa capacidad todavía de saber guardar 1 metro de distancia, Señor, ponerse una mascarilla, Señor, que tú seas dando sabiduría a los padres, preparando los corazones de todas las personas que formamos la comunidad y las comunidades de fe, Señor, oh Padre, para que sepamos adaptarnos a estos tiempos, Señor, que son tiempos difíciles, pero no es imposible, porque tú eres el Dios de lo imposible. A ti sea la gloria y la honra, Padre. Cuida a tus siervos, Señor, hombres y mujeres, Señor, oh Padre, que tú has llamado al ministerio y que tienen que tomar decisiones respecto a este desconfinamiento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Padre, ponemos también delante de ti la vida de las personas mayores de la congregación, Señor, dándote gracias, porque hasta ahora los has cuidado, los has guardado, Señor. Padre Santo, porque aunque ha habido por ahí algún caso de tos, Señor, de malestar, Señor, son consecuencias de su avanzada edad, de los cambios de clima, de las alergias, Señor, pero ninguno, Señor, ha contraído el virus de manera oficial, Señor. Te pedimos por Jorgito, Señor, por Iris, por Norlita, por Marianita, Señor, por Rosa, por Tania, por Teresita, Señor, por Gladys López. También cuida de Isolina, de Maricruz, Señor, de Estela, de Luciano, de Joaquín Yebre, de Marisol, de Irene, Señor, de Yolanda, de Silvia, de Ana María, de Mariano, mi Rey. Tú conoces cada uno, Señor, las circunstancias, Señor, en las que está en casa, con la familia, físicamente, en cuestiones de salud, mi Rey. Padre, pon tu mano sobre ellos, Señor Jesucristo. Danos carga para poder ser, Señor, intercesores por aquellas personas que nos han precedido, Señor, en esta vida, Señor. Que, Señor Jesucristo, aquellos que están a su alrededor sepan cuidarnos y amarnos, Señor Jesucristo, como tú mismo lo harías. En el nombre de Jesús, mi Rey. Amén. Señor Padre, te seguimos, Señor, dando las gracias, Señor, por cada una de estas personas, Señor, que han recibido el alta, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, han pasado, Señor, por momentos difíciles, Señor, y muy complicados, Señor, y ellos han confiado en ti, Señor, y tú les has ayudado, Señor, y les has dado el alta, Señor. Que ellos, Señor, a través de esto, Señor, puedan estar más unidos, Señor, a ti, Señor. Que tú cuides y guardes sus vidas, Señor, ahora, Señor, que, Señor, ya no tienen el virus, Señor. Gracias, Señor, por las personas, Señor, que has sanado y las que sanarás, Señor. Y gracias, Señor, porque nos demuestras, Señor, que podemos estar confiados en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
alabando al Señor, también con alguna alabanza más movida, más alegre. Y esta canción dice que vamos escalando peldaños, y es verdad que poco a poco vamos subiendo y bajando en las etapas de la vida, pero con Cristo vamos subiendo, nos vamos pareciendo más a Él, vamos acercándonos a su presencia, llevando su cruz, por supuesto, pero que sigamos siempre el camino que Él nos marca, porque Él ha prometido victoria. Amén. Vamos a alabar. Aunque Satán no quiera, victoria tendremos en el nombre de Jesús. Pues hermanos, vamos ahora a dar gracias al Señor. Vamos a escuchar el testimonio de nuestra hermana Sonia Olivieri, que ella pues quiere dar gracias al Señor por las oraciones que hemos hecho por su hermana Soraya y quiere compartir con nosotros lo bueno que ha sido el Señor en este tiempo. Vamos entonces a escuchar a nuestra hermana Sonia. Muchas bendiciones a todos. Quiero dar mi testimonio de agradecimiento a todos los hermanos, a los pastores. En primer lugar, darle gracias a Dios por su fidelidad y su gran misericordia que tiene con cada uno de nosotros, por la salud que tenemos, que nos ha guardado. Darle gracias a Dios también por todos los hermanos que el Señor ha pasado su mano sanadora, que tenían el COVID-19. También le doy gracias en particular porque mi cuñada Marta pues ya está en su casa, le dieron el alta. Y también por mi hermanita Soraya, gracias a Dios que la ha sanado. Le queda muy poquito de lo que tenía, era una parálisis facial. Y ya con el tratamiento, sobre todo con la misericordia de Dios y la ayuda de todas las oraciones que ustedes me han apoyado, le doy muchas gracias. Dios le bendiga a todos y espero, hermanos, que se sigan cuidando, que llevemos las medidas de precaución, las mascarillas y todo lo que nos están aconsejando. Recuerden que debemos de vivir en orden con el Señor y en orden con el hombre también. Dios le bendiga mucho. Bueno, hasta luego, hermanos. Muy bien, pues damos gracias al Señor por la vida de Sonia y porque Dios ha respondido a nuestra oración sobre Soraya, ¿verdad? También queremos dar gracias al Señor, mi esposa y un servidor, por el detalle que ayer pues pusisteis en el Facebook, ¿verdad? No lo sabíamos, nos dimos cuenta por la noche que habían puesto una foto de nuestra familia y dando gracias al Señor por este aniversario. Ha sido un aniversario diferente, como aquellos que habéis cumplido años, de manera diferente, pero damos gracias al Señor porque por tantas muestras de cariño, muchos escribisteis, otros directamente llamasteis por teléfono o mandasteis un WhatsApp felicitando
pues estos 18 años que hemos hecho como casados, más los 2 que llevamos de novio, pues 20 años, ¿verdad? Ya nos queda poco para esos 25 años que queremos celebrar y esperemos que si el Señor ha venido antes, cuando estemos juntos, que podáis participar de esa boda donde queremos celebrar nuestros 25 años de casado. Damos gracias al Señor por ello. Pues también, hermanos, ahora vamos a estudiar Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1 y capítulo 2, versículos del 1 al 18. Entonces, como lo hemos hecho desde hace 2 semanas atrás, mi familia pues se ha sumado a la iniciativa de aprender Primera de Juan y cada uno de ellos pues van a ir diciendo una parte de los versículos. Vosotros desde casa podéis también hacer lo propio revisando, porque si nos volvemos a reunir, quiero decirte que seguiremos preguntando quién se ha estudiado el versículo y cómo no lo sabemos para seguir creciendo en los caminos del Señor. Entonces, hermanos, abrid vuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, y vamos a decirlo de memoria hasta el capítulo 2, versículo 18, porque hoy el que añadimos a nuestra lista de versículos memorizados es el versículo 18. Por lo tanto, vamos entonces a practicarlo. Me voy para allá para hacerlo junto con la familia y poder juntos decir estos versículos. Vale. Primera de Juan 1, del 1 al 5. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, así como Él está en luz, la sangre de tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él no solo es la propiciación por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, que es la palabra de Dios que habéis oído desde el principio. Sin embargo, mandamiento nuevo os escribo, porque es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, porque el que dice que ama a su hermano, que ama a Dios pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ha dicho el versículo 9. Sí. Versículo 10. El que ama a su hermano está en luz, permanece en luz y no hay tropiezo en él. Versículo 11. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, permanece en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque la habéis conocido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, que habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, que habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, padres, os escribo a vosotros, hijitos, que habéis conocido al Padre. Y os escribo a vosotros, padres, que habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, que sois fuertes, que la palabra de Dios permanece en vosotros y el maligno no os toca. Versículo 15.
No améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que está en el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 18. Hijitos, oísteis que fue... hijitos, este es el último tiempo. Oíste que fue dicho que el anticristo ya viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Ese es el versículo 18. Muy bien, hasta aquí la palabra del Señor. Pues entonces vamos ahora a explicar este versículo 18. Vamos entonces al púlpito. Este versículo 18 es algo que para muchos puede ser incluso un poquito paradójico. Digo paradójico porque por un lado habla de la figura del anticristo y por otro lado habla de que hay muchos anticristos que han surgido entre nosotros. Y podríamos decir, ¿qué significa esto que nos está diciendo el apóstol Juan? Bien, lo primero que tenemos que tener claro es que Juan lo que intenta es hablar a la comunidad de fe de una manera que todos puedan comprender que no solamente la figura del anticristo es una realidad que nosotros vamos a tener que contemplar en algún momento, que va a surgir en este planeta como el supuesto salvador de nuestros problemas, de nuestra economía y de nuestra ausencia de trabajo y de nuestros problemas sociales, ¿verdad? Ese dirigente que cautiva a las personas y que pueda hacer que engañe incluso a muchos de los escogidos. No solamente está hablando el texto de eso, sino el texto también está hablando de esos anticristos. Dice que, hijitos, ya es el último tiempo. Y es verdad, desde que Jesús se fue a la promesa de que Jesús dice que va a volver, la figura del anticristo va a resurgir. En este caso va a salir a flote para que todos podamos darnos cuenta de que lo que dice la palabra del Señor se cumple, ¿verdad? Se puede secar la hierba, se puede marchitar la flor, pero la palabra de Dios va a permanecer siempre. Lo que el apóstol Juan no solamente está diciendo que es el último tiempo porque la figura de ese anticristo va a surgir, sino también el apóstol Juan lo que nos está diciendo es que así y ahora han surgido, y esto no es algo del futuro, sino es algo ya de una realidad presente. Dice, han surgido muchos anticristos. ¿Y qué tiene que ver el anticristo con esos muchos anticristos? Podría ser una paradoja, pero no. Porque el espíritu del anticristo se manifiesta a lo largo de todo el tiempo que nosotros estamos viviendo. Cuando nosotros conocemos lo que dice la palabra del Señor, por ejemplo, no matarás, ¿verdad? Y muchas veces hay leyes que aprueban que haya una muerte, ¿verdad?, por decisión humana y no por voluntad divina, estamos tomando el lugar que le corresponde a Dios. Por lo tanto, un creyente temeroso de la palabra del Señor sabe que por muy legal que sea esa ley, delante del Señor no es justa. No es justa porque el justo no lo aprueba. Por lo tanto, cuando dice que muchos anticristos han surgido, significa que muchas doctrinas, muchos espíritus de ese anticristo están surgiendo en nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Cuántas de las cosas que nosotros vemos en la palabra del Señor que son pecado, hoy en la sociedad en la que vivimos, no solamente se permite, sino que se legaliza y se hace que todo el mundo pueda practicarlo sin tener miedo a que la ley humana pueda juzgarlo o condenarlo? Eso se llama el espíritu del anticristo, para que cuando surja ese anticristo personificado, ya esté preparado el caldo de cultivo para que la gente no se lleve un impacto brutal de decir, ahí va, lo que está diciendo esta persona es totalmente nuevo para todos. No, sino que es parte de ese plan diabólico, Dios lo reprenda, que está preparando para que el anticristo pueda surgir. Por eso podemos darnos cuenta que hay muchos anticristos que han surgido. Y no solamente por las leyes que se aprueban, que son contrarias a la palabra del Señor, sino también podemos estar hablando de aquellas religiones, sí, escúchame bien, religiones, aquellas personas llamadas cristianas
que muchas veces están defendiendo teologías y doctrinas que no tienen ningún tipo de fundamento en la palabra del Señor. Es más, no solamente no tiene fundamento en la palabra del Señor, sino que además atentan contra el Evangelio que Jesús nos enseñó. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en iglesias que dicen Dios es amor, eso es una doctrina bíblica que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. Pero cuando uno dice Dios es amor, es amor, es amor, es tanto amor que hagas lo que hagas, Dios te va a perdonar y Dios te va a llevar al cielo si tú no confiesas tus pecados, si no, tú no te arrepientes, tú no puedes tener la posibilidad de que Dios te perdone. El perdón ha sido ofrecido en la cruz, pero tú tienes que recibirlo. Y para recibirlo tú tienes que confesar y arrepentirte. Y cuando nosotros cogemos doctrinas y las hinchamos como si fuera un globo de aire, al final empezamos a tapar otras verdades que también están en la palabra del Señor. Hay muchos tipos de doctrinas dentro del mundo cristiano que se oponen a lo que dice la palabra del Señor, negando incluso la divinidad de Cristo, como el movimiento de los agnósticos, o incluso hablando de otro tipo de teologías que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que en cuanto más dinero des, más grande es tu fe, y cuanto menos dinero des, menos grande es tu fe. Ese tipo de doctrina y de teología las estamos viendo y viviendo en nuestros tiempos, ¿verdad? Parece que según tu cartera, así va a ser también tu fe. Pobrecito el ciego Bartimeo, que no tenía nada que ofrecerle, ¿verdad? O el propio apóstol Pedro, que le dijo a ese ciego de nacimiento que estaba en la puerta de la hermosa, no tengo ni oro ni plata. Vaya la fe de Pedro, ¿verdad? Que no tenía ni oro ni plata, pero lo que tenía se lo daba, y que era, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Por lo tanto, podemos decir que en este último tiempo sabemos que el anticristo viene. Pero también en este último tiempo sabemos que ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que estamos en los últimos tiempos. Porque cuando habla de muchos anticristos, habla de espíritus engañadores, de personas o movimientos, o doctrinas, o teologías, o enseñanzas, o leyes que son contrarias a la palabra del Señor. Seguramente tú estés en tu casa y estés diciendo, sí, hay esta ley, o esta enseñanza, o esta doctrina, cosas que van contrarias a la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, nosotros que estamos estudiando la primera carta de Juan en los capítulos 1 y ahora el capítulo 2, podemos darnos cuenta que para nosotros no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, no tenemos que escuchar lo que nos dice el pastor, tenemos que escuchar lo que nos dice el buen pastor, y el buen pastor nos lo dice en su palabra. Por lo tanto, escudriñemos las Escrituras, porque están surgiendo muchos movimientos, están surgiendo muchas teologías, están surgiendo muchas doctrinas de hombres, ¿verdad? Yo he escuchado que me han dicho personas, yo no me subo al púlpito mientras no deje de ver la televisión. ¿Y qué tiene que ver subirse al púlpito para ver? Sí, porque a mí me han enseñado que para poder ministrar en la casa del Señor no puedo estar viendo la televisión. Pues si te lo han enseñado y tú lo quieres practicar, pero ¿en qué texto bíblico te basas para poder vivir ese tipo de fe? No, en ninguno, es lo que me han enseñado. Bueno, muchas cosas que nos han enseñado no significa que nos lo hayan enseñado estén en la Biblia, ¿verdad? Es decir, encontramos muchas veces circunstancias, encontramos personas que han sido adoctrinadas en teología que no tienen realmente un fundamento bíblico, sino tienen más bien un mandamiento de hombre revestido de palabra de Dios. Pero nosotros que somos espirituales tenemos que saber que en este posterior tiempo muchos espíritus engañadores engañarán incluso a los escogidos. Por lo tanto, Jesús dijo algo muy interesante a sus discípulos. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y la fe aquí no solamente es algo que no vemos, sino es la fidelidad, la obediencia. Y para ser fiel y para ser obediente, necesitamos saber en qué somos fieles y en qué somos obedientes. Y no hay mejor fe que la que sea vivida conforme a las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, hermanos, sabemos que es el último tiempo y según nosotros hemos oído que el anticristo viene, es una realidad, porque esto es el caldo de cultivo para la venida de ese anticristo. Y sabemos ahora que muchos anticristos han surgido en este tiempo. Entiéndase anticristo como doctrinas, mandamientos, enseñanzas
que van en contra de la palabra del Señor, no solamente en la sociedad, sino tristemente también en lo que nosotros llamamos la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, tenemos que conocer que estamos en los posteros tiempos y que en estos posteros tiempos tenemos que mantenernos firmes y fieles siempre al Señor. Por lo tanto, este es el versículo 18. El versículo 19 es muy interesante, el versículo 19 que vamos a estudiar la semana que viene, ¿verdad? Porque parece un juego de palabras el versículo 19, ¿verdad? Porque salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, no hubieran salido de nosotros. Por eso, ¿sabes? ¿Verdad? Ese es el juego de palabras, pero tiene un gran sentido. Y vamos a comprender quiénes salen, por qué no son de nosotros, porque estando con nosotros nunca han sido de nosotros. Pues todo eso se explicará el martes que viene en el versículo 19 que añadiremos a esta secuencia de versículos que estamos aprendiendo en el capítulo 2 de Primera de Juan. Ahora os invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Oseas. Yo espero que lo hayamos entendido bien, lo que he querido explicar sobre este versículo. No sé si me han comprendido aquí. Sí, me han entendido. Bueno, mis hijos y mi mujer siempre pues serán un poco benévolos con su padre, ¿verdad? Por lo tanto, o con su esposo. Pero espero que desde casa tú me hayas podido entender bien y hayas podido comprender qué significa lo que el apóstol Juan está diciendo sobre la figura del anticristo y esos anticristos que están surgiendo. Vamos ahora a ver el libro de Oseas. Hoy vamos a terminar, comenzamos la semana pasada con el libro de Oseas. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que vimos y después de ello pues vamos a poder terminar este libro y aprenderlo. Vamos a orar al Señor, si os parece bien. Oramos al Señor y damos comienzo a este libro de Oseas, que es un libro precioso y que nos habla también del amor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ahora a ti en esta segunda parte del culto, Señor, para poder escudriñar las Escrituras, Señor. No permita que de mis labios salga nada carnal ni nada, Señor, que provenga de mi carne, Señor, de mi humanidad, sino que todo sea provisto por tu Santo Espíritu, para que mis pensamientos, mis palabras, mis sentimientos sean, Señor Padre, dirigidos por ti, y que aquellos que están escuchando y que están, Señor, oh Padre, reteniendo y tomando apuntes sobre lo que tú quieres enseñarle, Padre, que tú traigas revelación de lo alto, y que sea una palabra, Señor, rema, que nos llene, que nos desafíe y que nos motive a vivir confiados delante de ti. A ti sea la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. La semana pasada, cuando empezamos con el libro de Oseas, dijimos que el libro de Oseas significa, en este caso, el nombre, la etimología bíblica de Oseas, viene de la palabra Yeshua, Josué, que cuando nosotros vamos a la Biblia y damos cuenta de lo que es Josué y lo que es Yeshua, nos damos cuenta que tiene el mismo significado, que significa Salvador, salvación. Vimos la semana pasada que Josué, el que reemplazó a Moisés dirigiendo al pueblo de Israel, su nombre era Oseas, hijo de Nun, como así decía Números 13, capítulo 13, versículo 8. Y también dijimos cómo Moisés lo llamó Josué, que significa Salvador. El mensaje del profeta Oseas, dijimos también la semana pasada, que fue principalmente dirigido a las tribus de Israel, ¿verdad? Porque tiene el propósito de mostrar los pecados que tenía el pueblo y sobre todo de mostrar el amor que tiene Dios. Podemos darnos cuenta que el libro de Oseas tiene como una moneda con dos caras. Por un lado quiere contrastar cuáles son los pecados del pueblo de Israel y por otro lado cuál es el amor incontrastable, inigualable que tiene el Señor por nosotros. El libro lo que muestra es una fuente inagotable del amor de Dios por su pueblo. Aunque tendríamos que llegar a la conclusión de que por nuestras infidelidades el Señor debería de castigarnos y de destruirnos, el amor del Señor es tan grande que envió a su Jesucristo para que la paga del pecado pudiera recaer sobre él mismo. Es interesante, el amor de Dios no quita las consecuencias del pecado. El amor de Dios lo que hace es que paga las consecuencias del pecado. ¿Te das cuenta cómo aquí la doctrina del amor de Dios se entiende mucho mejor que decir Dios es amor y aunque peque no pasa nada porque el Señor me va a perdonar? No.
el amor de Dios es tan grande que Él no quita las consecuencias del pecado. Él lo que hace es las paga y las lleva en la cruz del Calvario en Jesús de Nazaret. Cuando hablamos de Oseas como profeta menor, dijimos también la semana, estoy dando un resumen, por lo tanto voy rápido porque esto ya lo hemos visto. Cuando hablamos de Oseas, profeta menor, no hablamos de un profeta menor por importancia, sino porque el contenido de su libro es más breve que, por ejemplo, el que encontramos en Jeremías, en Isaías o en el propio Ezequiel. El propósito del libro, tenemos que dejarlo y tenemos que dejar grabado a fuego, es ilustrar el amor de Dios por su pueblo pecador, por un pueblo pecador. Es fácil amar a un pueblo santo, es difícil amar a un pueblo pecador, pero Dios es amor y Dios es capaz de amar al pueblo pecador. Oseas comenzó su ministerio en Israel. De hecho, cuando él habla de los reyes de Israel, conoce a la perfección cuáles son esos reyes. Dijimos en el contexto que Oseas tuvo que ver como de los 6 reyes que él pudo ver en Israel, 4 de ellos se mataron los unos a los otros para ocupar el puesto. Eso hablaba de una gran depravación y una gran depravación moral que había en la sociedad, donde ya no importaba ni el valor a la vida, lo que importaba es: yo quiero ser el rey, como quiero llevar la corona, quítate tú, que me pongo yo, pero no solamente quítate, sino te mato, ¿verdad? Ahí podemos darnos cuenta que esa era la práctica normal en las culturas y en los países vecinos de Israel. Pensar que Nehemías era un copero, es decir, Miguel estaba hablando sobre Nehemías, cuando estaba hablando que la bendición está más allá del miedo, ¿verdad? Nehemías era un copero que lo que hacía era probar el vino del rey para ver que no estaba envenenado. Es decir, la práctica en Babilonia era que si queremos quitarnos al rey del medio, tenemos que asesinarlo para que otro pueda ocupar el lugar. Pues esa misma práctica de depravación moral estaba ocurriendo en los tiempos de Israel, en las tribus del norte. Por otro lado, las tribus de Judá y Benjamín no se quedaban atrás. Es decir, porque Usías se metió en el lugar santo y se puso a ofrecer sacrificios, en este caso holocaustos, al Señor, cuando él era el rey, no el sacerdote. Y dice que por su imprudencia, ¿verdad? Por su imprudencia entró lepra sobre su cuerpo y tuvo que dejar de ser rey para que su hijo empezara a gobernar. Acabó Usías por la lepra de ser rey, luego empezó en este caso a su hijo a reinar y acabó siendo su nieto un gran motivador del ocultismo y de echar a sus hijos al dios Moloch al fuego para santificar a los dioses Baales. Es decir, la corrupción tanto en las tribus del norte como en las tribus del sur, en lo que es Israel, era una depravación, tanto en lo social como en lo espiritual, como en lo político y en todas sus facetas. Y en medio de este contexto, Dios muestra su amor, como en estos tiempos. En medio de tantas infidelidades, en medio de tantas leyes opuestas a la palabra del Señor, contrarias al Evangelio, en medio de tantas supuestas iglesias llamadas cristianas que de Cristo no tienen mucho, el Señor sigue mostrando su amor. La palabra que se repite mucho en este libro es adulterio, porque Oseas tiene que casarse con una mujer, que ya lo explicamos, que está inclinada a buscar el amor en otros hombres, no que se casó con una mujer adúltera, sino que ella ya era una mujer que desde joven coqueteaba con otros hombres. Y es eso lo que hace que cuando esté casada con Oseas, esta mujer busque amor en otros hombres, experimentando Oseas como profeta el desprecio, experimentando Oseas como profeta todo aquello que puede sentir un hombre que está siendo traicionado por su amada esposa, ¿verdad? Y ahí podemos darnos cuenta cómo Dios se siente con su iglesia, cuando esa iglesia que ha sido comprada a precio de sangre, mira y pone su esperanza en un cupón, o pone su esperanza en un horóscopo, o pone su esperanza en un subsidio, o pone su esperanza en un trabajo y deja de mirar al Señor como si fuera un adulterio, porque dejamos de mirar la esperanza y la fortaleza que nos da el Señor para mirar nuestros propios recursos. Aquí podemos darnos cuenta de que Oseas sufrió la humillación pública y también cómo su mujer acabó siendo prostituta, porque incluso ya buscaba no solamente el amor para ser satisfecha ella, sino para intentar suplir todas sus necesidades y sus demandas físicas. Los 3 primeros capítulos del libro de Oseas
describen su vida familiar, especialmente el adulterio y también la infidelidad. También podemos darnos cuenta que hay un versículo en el capítulo 3 que resume muy bien lo que sería el libro completo. En Oseas capítulo 3, versículo 1, dice claramente la palabra del Señor. Me dijo otra vez el Señor, Oseas 3.1, otra vez le dijo el Señor, ve, ama a una mujer amada de su compañero. La misma que la había engañado, la adúltera, ahora tenía que volver a amarla. Eso significa volver a acercarse a alguien que está haciéndole infiel. Y dice, aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. El libro de Oseas es una fuente única de información. Es una fuente única de información. Porque no sabemos mucho más de Oseas de lo que el propio libro nos puede decir. Y no solamente de Oseas, sino también de su padre Beeri, que es el que aparece en el capítulo 1, versículo 1. Hay un profeta que junto con Oseas trabaja exclusivamente con las tribus del norte, en este caso con Israel. Y ese profeta es Jonás, ¿verdad? Todos sabemos quién es el profeta Jonás y que estudiaremos un poquito más adelante. También podemos darnos cuenta que el libro de Oseas intenta mostrarnos algo que es bastante interesante. Es el amor leal de Dios por su pueblo. Y esto es algo importante. El amor leal por su pueblo. Y quiero detenerme aquí en algo que creo que es importante. En el Nuevo Testamento, si hay un evangelio que habla del amor de Dios, ese evangelio es el evangelio de Juan. En el Nuevo Testamento hay un evangelio de los 4 que destaca a Dios como amor. O mejor dicho, Dios es amor, ¿verdad? Ese es el evangelio de Juan. Pues lo que es Juan en el Nuevo Testamento, lo es Oseas en el Antiguo Testamento. Algunos ven a Dios en el Antiguo Testamento como un Dios de venganza, de sangre, de muerte, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno lee el libro de Oseas y lo estudia con detenimiento, descubre que Oseas es como el Evangelio del Nuevo Testamento de Juan, es Oseas, la carta de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Es interesante, porque el verdadero amor del Señor por su pueblo no tiene fin y no tolera rival alguno. El mensaje de Oseas contiene mucha condenación, porque no podemos olvidar que el pecado tiene un precio que hay que pagar, tanto nacional como también colectivo, individual. Pero al mismo tiempo, él retrata incisivamente el amor de Dios hacia su pueblo con una emoción ferviente. Oseas fue instruido por Dios a casarse con esta mujer y experimentar en su vida doméstica, en su vida cotidiana, lo que era el drama de la infidelidad. La vida matrimonial de Oseas y de su esposa llamada Gomer proveen una metáfora clara y ejemplificante de los temas que nosotros podemos ver como iglesia en nuestra relación con Jesús. Pecado, juicio y que por amor somos perdonados si hay confesión de pecados. Es interesante. ¿Puede haber alguna persona que se quede fuera del amor de Dios en estos tiempos? ¿Puede haber algún asesino? ¿Puede haber algún violador? ¿Puede haber algún pederasta que se quede fuera del amor de Dios? La respuesta bíblica es no. Dios los ama. Pero que Dios los ame no significa que Dios ame lo que han hecho o lo que están haciendo. ¿Puede alguna cosa alejar a alguien del amor de Dios? La respuesta es fácil. No. Tú no puedes amar a Dios. Bien. Pero eso no va a suponer que Dios vaya a dejarte de amarte a ti. Esto es algo precioso. El amor de Dios no depende de nuestra respuesta. Depende de su amor. Cuando un matrimonio se casa en Cristo, el matrimonio que ama en Cristo ya no ama en base a la respuesta de su cónyuge, que algunas veces va a ser como te gusta, otras veces va a ser como no te gusta.
Ya el amor que tú tienes en tu matrimonio en Cristo es un amor que va más allá de la respuesta que tú puedas recibir. Puedes amar y no ser correspondido. Y sin embargo, no ser correspondido no significa en ningún momento que vas a dejar de amar a tu pareja. Ese es el amor de Dios. Cuando Dios dice Dios es amor, cuando Oseas puede hablar del amor de Dios, cuando Oseas puede amar a la mujer que ama a su compañero, a una mujer adúltera, a una mujer con inclinación a otros hombres, está amando en base a una respuesta que no recibe. Nosotros hoy solamente amamos a los que nos aman. Y eso es fácil. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Orad y bendecid a los que os maldicen y os ultrajan y os persiguen. Cuando un matrimonio se casa en Cristo, no depende de lo que haga su pareja para mantenerse al lado de su pareja. Depende de lo que tú decidiste hacer delante de la presencia del Señor. Por eso en Cristo los matrimonios perduran. Porque no hay pareja que pueda superar las expectativas del amor de Dios en sus vidas. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Con un alto costo a Oseas le fueron dadas por inspiración divina las respuestas de estas preguntas. ¿Puede alguna persona quedar fuera del amor de Dios? ¿Puede alguna cosa alejar del amor de Dios? No hay nada que puedas hacer en esta vida que Dios deje de amarte. Pero que te ame no significa que ame lo que hagas. A Oseas se le ordenó que se casara con una mujer que en principio era virgen y que después se hizo una ramera. No todo el mundo acaba siendo lo que un día fue. Es decir, Israel primeramente fue un pueblo fiel, pero luego se convirtió en un pueblo infiel. Acompáñame a Oseas, capítulo 1, versículo 2. Voy a pedir a mi esposa que pueda pasar ahora, porque vamos a leer algunos versículos bíblicos de Oseas, y quiero que podáis acompañarme en estas lecturas bíblicas, que nos van a ayudar a comprender a Oseas, a su mujer y a sus hijos. Y vamos a sacar de sus hijos una enseñanza para nuestra vida. Vamos a leer primeramente Oseas, capítulo 1, versículo 2. Dice así: el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Es interesante, ¿verdad? Ya hemos explicado que lo que el texto quiere decirnos es con esa inclinación. Bajo las órdenes que recibió Oseas, se casó con Gomer y tuvieron 2 hijos y una hija. Y sus nombres, los nombres de sus hijos, representan la ruptura del matrimonio. Vamos a leer ahora en el mismo capítulo 1 los versículos del 3 al 9. Observar el nombre de sus hijos y de su hija, el significado que tiene, porque luego vamos a extraer una enseñanza espiritual para nuestra vida. Dice así: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo el Señor: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es interesante. Jezreel, que es castigo, como consecuencia de haber hecho las cosas mal. Lo-Ruama, que significa no amada, como consecuencia de darle la espalda a Dios. Y Lo-Ami, que significa no es mi pueblo, porque actúan de manera contraria a lo que debería ser el pueblo de Dios. Ahora, en el capítulo 2, versículo 1, podemos ver que esos nombres de ese matrimonio, consecuencia de vivir en desorden, ¿verdad?,
luego son cambiados. Y fíjate lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas. Ya no es Loami, ahora es Ami. Loami significaba no es mi pueblo, ahora se llama Ami, que significa mi pueblo. Y a vuestras hermanas Ruama. Ruama, ya no era lo Ruama, ahora es Ruama, que significa amada. Es decir, los hijos de un matrimonio entre un hombre fiel y una mujer adúltera, de ser castigo, no amado o no compadecido y no ser pueblo, pasan a ser por el amor del Padre, amados, compadecidos y perdonados. Y eso lo hace solamente Dios. Dios, que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahora vamos a leer el versículo 5, porque a pesar de que Dios ama, a pesar de que Dios llama a su no pueblo, lo llama pueblo, fíjate cuál es la actitud de ese pueblo, en este caso de esa mujer, capítulo 2, versículo 5. Porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Qué interesante. Pensaba Gomer que irse con otros hombres era vivir en los lujos que ella tenía. Y pensaba que eran sus amantes quienes la mantenían. Sin embargo, dice el versículo 8, que realmente quien le cubría todos sus gastos y todas sus necesidades no eran sus amantes, sino era su propio esposo. O sea, mira lo que dice el versículo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Qué interesante, ¿verdad? Es decir, estamos dándonos cuenta de que Dios ama a un pueblo que por naturaleza tiene una inclinación al pecado, que las consecuencias de ese pecado es no ser amado, no ser perdonado y no ser pueblo. Y Dios, por amor, a pesar de sus muchas infidelidades, lo llama pueblo mío, amado mío, y yo ofrezco mi perdón. Y el perdón lo ofrece a través de Jesús de Nazaret. Es decir, los hijos y el marido le suplican a esta mujer que vuelva a casa. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues su fornicación de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Fíjate cómo es el amor de Osea, que anima a sus hijos a que le animen a la madre a volver a casa, a pesar de sus muchas infidelidades. Es interesante, Dios nos anima en esta noche a volver a Él, a pesar de nuestras infidelidades. Podemos decir, no, yo no soy infiel. A lo mejor tú no eres infiel en tus actos, pero puedes ser infiel en tu corazón. Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Eso dice Jesús. Pero quien adultera en su mente o en su corazón ya ha cometido tal pecado. En el capítulo 3, versículo 2, podemos darnos cuenta que Oseas ama a su mujer y paga el precio de su rescate. Una palabra profética para darnos cuenta de lo que Dios va a hacer con Jesús, Salvador, para pagar el precio de nuestra infidelidad y adulterio. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Es interesante poder darnos cuenta de que Oseas ama a su esposa, perdona, ofrece las consecuencias de al no ser pueblo, así ser pueblo, al no ser amada, el sí poder ser amada, y todo lo hace con un precio, la compra. Dios nos compra a precio de sangre. Cuando nosotros no vivimos en santidad, estamos despreciando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque Cristo fue el precio de nuestro rescate. Por medio de su mucho amor, su infiel esposa se da cuenta de cuánto ama Dios a Israel. Su pueblo infiel, desde la perspectiva del amor de Dios, Oseas le predica a Israel lo infiel que es y
cuáles son las consecuencias de su infidelidad y que a pesar de las amenazas, los juicios que están sufriendo, Dios dice, ven a mí porque sois mi pueblo y yo os amo. Algunas veces no podemos entender esto, pero los que somos papás podemos comprender esta enseñanza. Nuestros hijos pueden hacer las cosas bien o pueden hacer las cosas mal. Amarlos cuando hacen las cosas bien es relativamente fácil porque llenan de alegría nuestro corazón. Pero sin embargo, nuestros hijos cuando son hijos, cuando hacen las cosas mal, hacen las cosas estúpidamente, infielmente al Señor y ante nuestros ojos, los seguimos amando porque siguen siendo nuestros hijos. Pues si nosotros siendo malos somos capaces de amar a aquellos que son nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor no va a amar a su pueblo que está siendo infiel a todas las promesas que Dios les dio desde que salieron de Egipto? La degradación estaba a la orden del día. El pecado dominaba la vida social y espiritual del pueblo de Israel. Y aunque estaban siendo atacados por Asiria, la corrupción interna de la sociedad de Israel era el mayor peligro que cualquier enemigo externo. Es interesante, pero el mayor enemigo que tenía Israel en ese tiempo no era Asiria, que lo estaba bombardeando, atacando, tomando control de sus plazas y de sus calles. Realmente el mayor enemigo que tenía Israel era ellos mismos. El mayor enemigo que tiene la iglesia, Dios lo reprende a Satanás. Pero los mayores enemigos que tiene la iglesia no son los vecinos ni aquellos que nos señalan con el dedo, nos critican y se burlan. Somos nosotros mismos cuando no somos fieles al Señor. Porque sin santidad no veremos al Señor. Sin santidad no venceremos. Mira, en Oseas capítulo 2, versículo 23, vamos a ver una referencia profética preciosa. Y aquí es donde quiero hablar de los hijos de Oseas y Gomer. Oseas capítulo 2, versículo 23. ¿Lo puedes leer, por favor, Osío? Dice así: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo-Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Es decir, la misericordia del Señor hace que Lo Ruama, que es no amada, que es lo que significa, se convierta en amada, Ruama. Y que su hijo Lo-Ami, que significa no eres mi pueblo, ahora por amor pueda ser mi pueblo. Acompáñame a Romanos capítulo 9, versículo 25. Porque en Romanos capítulo 9, versículo 25, vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla de la profecía de Oseas como una profecía en la cual hoy tú y yo estamos incluidos por amor. Si hoy tú y yo somos pueblo de Dios, no es por méritos propios, porque ¿qué mérito hemos hecho nosotros? Si realmente lo que hemos tenido que reconocer es que somos malos. Nosotros realmente somos amados y somos pueblo, hemos dejado de ser Lo Ruama y hemos dejado de ser Lo-Ami para convertirnos en Ruama y Ami, amados y pueblo, como consecuencia de esto mismo, por haber sido amados por Dios. Romanos 9:25, ¿qué dice la palabra del Señor? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. A la no amada, amada. Ahí ves los dos hijos de Oseas. Lo Ruama, no amada, Ruama, amada. Lo-Ami, no pueblo, Ami, pueblo. Pero en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10, mira qué precioso este pasaje bíblico. El apóstol Pedro también nos habla del amor de Dios por el cual nos hace hacer nosotros hoy pueblo suyo, real sacerdocio, nación santa. Mira lo que dice el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. En otro tiempo tú y yo no éramos pueblo, éramos Lo-Ami, no pueblo, no éramos pueblo. ¿Y qué ocurre? Pero que ahora sois pueblo de Dios. Ahora somos Ami, ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. No éramos amados, Lo-Ruama. ¿Y ahora qué? Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero ahora hemos sido alcanzados misericordia. Los nombres de los hijos de Elías, los nombres de los hijos de Oseas son los nombres que tú y yo somos. De no pueblo, ahora somos pueblo. De no amados, ahora somos amados por el Señor. Los gentiles, originalmente, no éramos pueblo de Dios. Pero a través de la gracia de Jesús,
a través de su amor incontrastable en la cruz del Calvario, por su misericordia y hoy por su fe, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos parte de ese pueblo, y el apóstol Pablo nos habla que somos injertados en el olivo bueno como consecuencia de que hemos sido amados por Dios. Por lo tanto, tú y yo, tú y nosotros, hoy somos lo que somos por amor a Dios, no por méritos propios. Y mientras no reconozcamos que el amor de Dios es lo que realmente nos hace tener valor, nunca valdrás nada. Porque es el amor de Dios. Romanos 11. En Romanos 11, versículos 11 al 18, se nos explica esto. Dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más suple la restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Siempre la raíz es la que sustenta a la rama, no la rama a la raíz. Hoy somos lo que somos por la gracia de Dios, por el amor de Dios. La historia del pacto de Dios y de la infidelidad del pueblo desde la salida de Egipto se presenta en Oseas con la figura de su propio matrimonio. Dios no puede pasar por alto la infidelidad. Yo creo que tiene que quedar claro. El amor de Dios no pasa por alto la infidelidad. El amor de Dios lo que hace es que la infidelidad no es motivo para la ruptura. Eso es lo que hace que un matrimonio perdure en el tiempo. Que la infidelidad no es motivo para la ruptura. Porque el amor de Dios es superior a cualquier acto infiel. La caída de Israel será el resultado final de este proceso. Pero en medio de esta situación, Oseas afirma que lo que es el centro mismo de su mensaje es la gracia de Dios que disciplina, pero que nunca abandona a su pueblo. Eres capaz de amar a tus hijos, disciplinar a tus hijos, corregirlos, que paguen las consecuencias de sus pecados, y aún sigues amándolos. Hebreos capítulo 13 dice, no hace falta que lo busque, yo te lo digo. Dios al hijo que ama, a ese disciplina, a ese corrige. Porque si Dios no nos corrige, no nos disciplina, no nos trataría como hijos, sino como bastardos. Si somos bastardos, no seremos amados. Si somos corregidos y disciplinados, entonces seremos amados. Podemos llegar a corregir a nuestros hijos, podemos llegar a corregir lo que han hecho mal, disciplinarlos y en ningún momento dejar de amarlos. Eso es lo que el Señor hizo con su pueblo Israel. El reconocimiento de la misericordia divina hará posible un nuevo trato entre los israelitas. Oseas habla frecuentemente de un juicio o de un litigio de Dios con su pueblo, del clamor y de la sentencia. Recursos que él utiliza para señalar que han quebrantado el pacto, pero en ningún momento los deja de amar. A menudo el profeta habla de la conciencia de hablar en el nombre de Dios es muy clara, como se deduce en lo que leemos en el libro, pero sin embargo introduce las quejas amargas en las que se expresa la piedad de Dios y del profeta por un pueblo en el que Oseas intercede, que es el pueblo de Israel. Lo fundamental del mensaje de Oseas es la relación de Dios con Israel. Oseas ve los mismos males morales y religiosos que su contemporáneo, en este caso el profeta Amós, pero halla la raíz de los mismos en la infidelidad de Israel
¿A qué es infiel? Al pacto de Dios, al pacto de Sinaí que dio a Moisés en las tablas de la ley. La nación que ha abandonado a su esposo y se ha entregado a los dioses cananeos, a los Baales, confiando en ellos o en su propio poder militar y en sus alianzas extranjeras. Como consecuencia, toda su vida privada y pública se ha corrompido. Israel no tiene conocimiento de Dios, ha quebrado la relación con Él y no discierne ni siquiera su voluntad. En Oseas, más que en ningún otro profeta del Antiguo Testamento, se ve la relación que existe entre su mensaje, su persona y la propia experiencia personal que vive él y que es comparable a la que está viviendo Dios, el esposo, con su pueblo, la esposa. Por eso la iglesia es conocida la esposa del Cordero de Jesús de Nazaret. Quiera Dios que nos haga ser una esposa fiel al Señor. Y si somos infieles, tenemos la promesa de que Él se mantiene fiel. Eso no significa que va a pasar por alto nuestras iniquidades, sino que por amor nos corregirá y nos enseñará para que sigamos siendo la esposa que Él quiere venir a buscar a esta tierra. Ahora, en Oseas podemos darnos cuenta del carácter de Dios. El carácter de Dios tiene varias características. Una es que el carácter de Dios es un carácter accesible. El amor de Dios hace que Dios sea un Dios accesible, tan accesible que envió a su Jesucristo para que estuviéramos cerca de Él, pudiéramos aprender de Él, pudiéramos escuchar de Él, pudiéramos verlo, pudiéramos palparlo, lo que palparon nuestras manos, lo que tocaron nuestros dedos, lo que vieron nuestros ojos, ¿verdad? Lo que escucharon nuestros oídos, ¿verdad? Al verbo de vida. Mira lo que dice Oseas capítulo 14, versículo 2. Dios es un Dios accesible. Esa es la primera característica que podemos darnos cuenta del profeta Oseas. Dios es un Dios accesible, no es un Dios que está en la lejanía, al cual no se le puede dirigir la palabra. No es un Dios que está lejos, sino es un Dios que está cerca. De ahí viene Emmanuel, Dios con nosotros, no contra, con nosotros. Oseas 14:2. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved al Señor y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Por lo tanto, ahí vemos a Oseas como puede decirle al pueblo: acercaos a Dios, porque Dios está cerca. A pesar de nuestras infidelidades, Él se mantiene fiel, cerca. Pero también en Oseas podemos ver que Dios es bueno. Mira lo que dice Oseas capítulo 3. Oseas capítulo 3, versículo 5. Oseas capítulo 3, versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Y temerán a su Dios y su bondad. La bondad. Dios es un Dios bueno. El amor de Dios le hace ser accesible. El amor de Dios le hace ser un Dios bueno. El amor de Dios no solamente lo hace ser bueno, sino lo hace ser bondadoso también. Oseas 2:19. Fíjate lo que dice Oseas capítulo 2, versículo 19. Y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Benignidad, bondad. Y Dios es amor. Oseas 11:4. Dios es amor. No lo dice solamente Juan, lo dice también el Evangelio del Amor del Antiguo Testamento. Oseas. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. ¿Con cuerdas de qué? De amor. Es interesante. Dios te ama tanto que no te obliga a hacer las cosas. Dios te enseña. Dios te corrige. Dios te instruye. Pero no te obliga a hacer algo que tú no quieres hacer. Es tan bueno que no te obliga ni siquiera a ir al cielo. Dios es amor. Tú eres que tienes que escuchar y que tienes que redirigir tu vida al amor de Dios. El amor de Dios está ahí, es accesible, es bueno, es bondadoso. El amor de Dios es amor. Es un amor que no se compra. Es un amor que no depende de la respuesta del cónyuge, depende de su decisión. El amor de Dios es misericordioso. Oseas capítulo 2, versículo 23. Oseas capítulo 2, versículo 23. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los ruamas. Y tendré misericordia de los ruamas. Los ruamas hemos dicho que es no misericordia, no amada. Y tendré misericordia.
Sí. ¿Sigo? Perdón. Y diré a Lo-Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Y le diré a Lo-Ami, que era no pueblo, que ahora sí es pueblo mío. Mira lo que dice Oseas capítulo 14. En Oseas capítulo 14, versículos 3 y 4. Oseas 14, 3 y 4. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Qué es lo que alcanza el huérfano? Misericordia. Nosotros somos un pueblo huérfano cuando vivimos de espalda a Dios. Oseas pinta la relación entre él y su mujer con la relación que tiene Dios con Israel. Y para que Oseas pueda plasmar todos los sentimientos que él tiene y que pueden ser de ayuda a lo que está viviendo Dios, no tanto para ayudar a Dios, sino para ayudar al pueblo a comprender cómo se siente Dios respecto a la respuesta de un pueblo rebelde y contradictor. La presencia de Cristo en este libro de Oseas es permanente. Es decir, Oseas presenta a Jesús de Nazaret de una manera muy clara. La presencia de Cristo es un Cristo amado y redentor de su pueblo. Así como Oseas fue el que redimió a su esposa Gomer, aunque no era fiel, Oseas también muestra la posición de Cristo como Salvador de su pueblo. Por eso mira lo que dice Oseas capítulo 13, versículo 4. En Oseas capítulo 13, versículo 4, fíjate lo que dice la palabra del Señor. No conocerás, pues, Dios fuera de ¿qué? De mí. De mí. Y ahora mira lo que dice la segunda parte. Ni otro salvador, Ni otro Salvador, sino a mí. sino a mí. Si tú coges la palabra Salvador y la ves en hebreo, es Yeshua, Oseas, salvación. No conocerás, pues, Dios fuera de mí. Fuera de Él no hay otro Dios. Dice, ni otro Jesús, sino a mí. Dios es Jesús. Jesús es Dios. Y Jesús es la marca de Dios en esta tierra para decir que nos ama con un amor eterno. Oseas es el profeta del amor de Dios. Su libro es un recordatorio de que el pecado es semejante a la infidelidad dentro del matrimonio. Por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto perfectamente lo podemos ver en la historia de Oseas. El que peca se aleja voluntariamente de Dios. Sin embargo, Él ha proporcionado perdón y reconciliación por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Aunque el conocimiento de Oseas acerca de la provisión de Dios era incompleto, por fe él sabía que Dios reconciliaría a su pueblo consigo mismo. A causa de la muerte de Cristo, tanto los judíos como los gentiles, nosotros, los que hemos creído en Él, por medio de la fe, entramos en una relación personal con el Señor en la que ya no hay acusación, ni tampoco hay condenación, ni tampoco hay separación del amor de Dios. Vamos a leer Romanos para concluir. Romanos capítulo 8, 33, para darnos cuenta que en el Señor y en su amor no hay acusación. Romanos 8, 33. Si amas a tu pareja, no la vas a acusar, la vas a amar, como amó Jesús a su iglesia. Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de ¿Quién Dios? acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Hermano, si amas a tu esposa, si amas a tu esposo, pues ámalo de verdad, no lo acuses, ámalo, porque Dios es el que justifica. Solamente hay un acusador ante los hombres, ante los hermanos, dice la Biblia, y es el diablo, Dios lo reprenda. Tampoco hay condenación, Romanos 8.1. No hay condenación en el amor de Dios. No hay condena, hay salvación. Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quién no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús, un Jesús de amor. Y el versículo 34, mira lo que dice el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? Cristo es el que murió, Cristo es el que murió. más aún,
el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, el amor de Dios ni nos acusa, ni nos condena, ni tampoco nos separa. El amor de Dios no separa, sino nos une. Mira lo que dicen los versículos 35 y 39 del capítulo 8. Ese mismo capítulo 8 de Romanos, los versículos 35 al 39. Fíjate lo que dice del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez Claro. o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios no nos va a poder separar de él. Qué bonito es esto. Libro de Oseas es un libro en el que arde con el fuego del amor de Dios por su pueblo. Nos recuerda que el Dios de la historia bíblica juzga la infidelidad, no hay duda. Pero incluso cuando la infidelidad está presente, el amor de Dios se expone para dar esperanza a un pueblo infiel. Dios nos da esperanza en esta noche y te dice, yo te amo. Lo único que tienes que hacer es venir a Él, entregarte a Él y confesarle como tu Señor y Salvador. Me gustaría orar en este momento. Orar. Y que si quieres, puedas orar conmigo. Y que puedas decirle al Señor que aunque has sido infiel, su amor te ha seducido y te quieres rendir a Él. Ora conmigo. Cierra tus ojos. Inclina tu cabeza y repite conmigo. Señor Jesús, en esta noche he comprendido que soy un pueblo rebelde, que soy una persona que he hecho lo desagradable ante tus ojos, que no me merezco nada, Señor, sino juicio y condena. Mas, sin embargo, tú hoy me das tu amor y yo lo recibo, Señor. Me entrego a ti y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Sé tú, Jesús, quien gobiernes, quien actúes y quien estés, Señor, presente en mi matrimonio, en mi hogar y con mis hijos. Gracias por tu amor, porque me has seducido y me has hecho mantenerme con la esperanza firme de que tú eres Dios real. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, son las 10 menos 10 de la noche, ya hemos concluido el libro de Oseas. La semana que viene comenzaremos con el libro de Joel, así es que Marta, Cecilia y Pedro tienen que estar contentos porque le van a llamar a su hijo Joel, Andrés, y vamos a estudiar el libro de Joel, el profeta menor Joel. Estaremos el martes que viene con ellos. Mañana miércoles la pastora María estará compartiendo a las 8 de la tarde. El día jueves estaremos estudiando Juan 17, la oración sacerdotal de Jesús. El viernes el pastor Joaquín estará compartiendo. El sábado lo hará, en este caso creo que le toca a Valdenes, quien es el que comparte el sábado los jóvenes adultos la palabra. Y el domingo nos volveremos a reunir, como es habitual, los 12 a las 12 del mediodía, aquí a la misma hora y en el mismo sitio, en el mismo lugar. Y os anunciaremos si finalmente el día 11 de mayo podremos abrir la iglesia para limpiar y desinfectarla. Y el martes, en vez de estar grabando aquí, poder hacerlo desde el salón de cultos junto con los hermanos que quieran participar de manera presencial en la reunión. Que el Señor os bendiga y os guarde. Nos vemos pronto.